vean lo siguiente. Estamos en lo que es administración de bases de datos. Dentro de este curso estamos actualmente trabajando con lo que es la unidad 2 denominada administración de usuarios y servicios de transformación de datos. Hoy nos toca trabajar, no, ya la semana pasada trabajamos con lo que era la importación y exportación de datos. Vamos a hacer un pequeño repaso porque el tema de hoy es herramientas de importación y exportación de datos. Por lo tanto, es bueno que tengan claros dichos conceptos. Aquí tenemos un concepto de lo que es exportar datos. El señor Beltrán Jonathan, por favor, léalo. Exportar es transferir datos desde un programa hacia otro. En nuestro caso, de una base de datos a otra o a alguna aplicación de trabajo. Entonces, allí tienen un concepto de exportar sumamente sencillo. Ya esto lo habíamos revisado la clase anterior. Simplemente que me gusta refrescar los conocimientos para que estén claros y al día. Vamos a continuar. La función... Ajá, la otra sería la función de importar. Aguilar, por favor, lea ese concepto. Le tocó cortico. Importar, recibir datos provenientes de otro programa o base de datos. Entonces vean que son conceptos conocidos para todos, sumamente sencillos. La función exportar nos va a permitir extraer datos de nuestro sistema poniéndolos a la disposición de otros sistemas, mientras que la función importar, que es complementaria a la exportación, se utiliza para incorporar la información proveniente de fuentes externas a nuestra base de datos. Vean que son dos conceptos que uno requiere del otro y viceversa, porque ¿de qué nos sirve exportar un archivo si no podemos posteriormente importarlo de manera adecuada? ¿O qué vamos a importar si no hemos exportado nada? Entonces vean que son términos muy relacionados entre sí. También hablamos de otro concepto la semana pasada, que era la vinculación. Vincular un archivo no es más que poder comunicarse con ese componente sin necesidad de transferirlo. Es algo muy común que se realiza sobre todo para archivos de tamaño grande y que requieren muchísimas modificaciones en ambos lados del sistema. Entonces se mantienen en lo que es el servidor y la persona cliente simplemente accede a él en ese punto. Continuamos entonces, vamos ahora sí con nuestro tema 2.3, herramientas para la importación y exportación de datos. En primer lugar, vamos a hablar con herramientas de este tipo, pero en SQL Server. Aquí tenemos dentro de este sistema SQL Server ciertas técnicas de copia masiva y de importación y exportación de datos. Estas técnicas son procesos que nos permiten transferir grandes cantidades de información de manera conjunta. Es decir, no uno a uno los registros, sino todo el contenido necesario a la vez. A veces es necesario exportar o importar grandes cantidades de datos desde o hacia nuestra base de datos. Estas operaciones entonces son lo que llamamos operaciones masivas. Vamos a ver cuáles son las herramientas de este tipo con las que cuenta SQL Server. Allí tenemos 5 herramientas para hacer dicho proceso. Vamos a analizar un poco cada una de ellas. SQL Server provee de diversas herramientas para realizar operaciones de importación y exportación masivas, también de copia masiva.
Entre ellas tenemos lo que es la utilidad BCP, la función Open Roundset Bool, el asistente SQL para importación y exportación, la sentencia Bool Insert y la sentencia Select Into. Vean que de allí la única conocida hasta el momento en lo que hemos visto es la sentencia Select Into, de la cual hablamos en alguna clase anterior. Vamos a hablar entonces en primer lugar de esa utilidad BCP. No es que el banco este del crédito del Perú, ¿no? Como lo dijo alguno cuando yo empecé a... ese es un banco. No, no, no. Esta es Bool, que quiere decir masivo. Command Prompt, quiere decir consola de comandos masivos. Es algo así más o menos la traducción. Esta utilidad es una herramienta de tipo consola, es decir, de línea de comando, que permite la exportación masiva de datos desde una base de datos fuente a un archivo de importación masiva, o la importación desde un archivo hacia la base de datos. Vean que en este caso esta es una de las pocas herramientas de las que vamos a nombrar, que es bidireccional. Ella permite ingresar datos de forma masiva desde otros orígenes y extraer datos para enviarlo a otras ubicaciones de forma masiva. Muchas de las herramientas que vamos a comentar solamente hacen una de las dos funciones específicas. ¿Cómo se ve esto? Veamos aquí una muestra. Aquí tenemos lo que sería la pantalla de esta utilidad. Simplemente desde el prompt, una vez que está instalada, colocamos nuestra sentencia BCP, el nombre del archivo de la base de datos origen y el nombre del archivo destino. Y al final tiene algunos parámetros que podemos añadirle para obtener mejores resultados. De allí es lo que empieza a ir copiando. Vean que va copiando en este caso de 1000 líneas en 1000 líneas, 1000 filas en 1000 filas. Es decir, que es para archivos bastante grandes, porque un archivo normal de nosotros no tendrá 100, 200 personas incluidas. Entonces este es sumamente sencillo de utilizar. La limitación es que es a nivel de consola, lo cual también es una ventaja, porque ustedes saben que los sistemas a nivel de consola por lo general tienen un procesamiento más rápido que los que son a nivel gráfico, ya que liberan al procesador de todo ese tipo de trabajo adicional para poder darle esa apariencia gráfica. Vean que aquí está, no dice el tiempo, pero aquí me imagino que está realizando sumamente rápido ese proceso de ir añadiendo 1000 en 1000 filas al archivo. Ya al final, cuando termina, tenemos nuestros datos guardados en nuestro archivo de texto. La siguiente instrucción o el siguiente elemento es la sentencia Bool Insert. Esta sentencia tiene la limitación de que solamente permite el ingreso masivo de datos a nuestra base de datos. No permite exportación. Claro está, porque es un comando insert, no es un comando de salida, sino un comando de entrada. Esta sentencia puede ser usada para importar los datos desde un archivo específico o desde una tabla. Al igual que la utilidad BCP, la tabla de destino tiene que existir en la base de datos, porque si no se produce error. Y tener los tipos adecuados de columnas, es decir, los campos que coincidan con los establecidos en el archivo del cual serán importados. Es decir, que aquí tiene que existir de manera previa la estructura de datos correcta para que el programa no falle.
Vean que aquí tenemos ahora lo que es el comando utilizado para esta herramienta. En primer lugar, colocamos nuestro comando bool insert, que es la sentencia, digamos que de trabajo. Colocamos el nombre del servidor, punto, el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla destino. Esa tabla debe poseer, repito nuevamente, los campos adecuados para el acceso de la información. Luego de allí colocamos from, es decir, cuál es el nombre de nuestro elemento de origen. Y allí tenemos la ruta de manera específica. C, dos puntos, barra, etcétera. El nombre del archivo, punto texto. Entonces ahí tenemos lo que es la ruta absoluta para poder trabajar en cuanto a ese elemento. Entonces vean que la primera permitía importación y exportación. Esta solamente permite importación. Entonces en este caso solo se requiere especificar los datos de ubicación, es decir, de destino, que serían servidor, base de datos y tabla, y la localización específica o ruta de nuestro archivo de origen. Eso es lo único que necesita, por lo tanto es un comando que no es tampoco demasiado complicado. La siguiente herramienta es la función OpenRowSec. Esta nos permite también lo que es la importación masiva de contenidos. Esta instrucción es bastante más detallada en cuanto a su código. Allí lo tienen. Podemos ver que utilizando la función OpenRowSec se conecta a una fuente de datos de tipo OLE, que es una tecnología desarrollada por Microsoft y usada para tener acceso a diferentes fuentes de información o base de datos de manera uniforme, para así restaurar la información y permitir el acceso a datos conectándose a una fuente remota. Vean que este comando provee una alternativa para acceder a los objetos desde un servidor enlazado y es adecuado para acceder a un registro desde una fuente remota. Es decir, este comando puede trabajar incluso de manera vinculada, no solamente de manera con el archivo en lo que es o el archivo en lo que es el mismo computador donde estamos trabajando. Fíjense que aquí tenemos insert, aquí tenemos un espacio para colocar lo que vamos a insertar. Usamos select asterisco from, OpenRowSec, colocamos insert into, indicamos aquí en este caso el nombre del espacio donde vamos a guardar los archivos, los contenidos. Aquí decimos que ingrese toda la información. Aquí tenemos la ruta absoluta de nuestro archivo que está en este caso en la máquina. Y aquí tenemos que lo haga de una sola vez. Y que esta operación se va a llamar, o este conjunto lo vamos a colocar un alias que sería X para que sea más corta su identificación posteriormente. Entonces allí tenemos los elementos que constituyen esta instrucción. Luego de allí tenemos como siguiente elemento la sentencia select into. Vean que esta es otra opción que nos va a permitir la importación y exportación masivas, al igual que como lo hacíamos con nuestra primera instrucción, que como se llamaba la primera instrucción de importación de la que hablamos. Ya esta es la BCP. ¿Ah? ¿Cómo? ¿La primera que hablamos se llama BCP? Sí, BCP, el Banco de Crédito del Perú, sí, esa misma es. Entonces,
¿Cómo hacemos para importar y exportar datos usando select into? Cuando esta cláusula es usada en combinación con la sentencia select, es decir, en la cláusula into, permite crear una nueva tabla basada en el resultado de la sentencia select. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para copiar la tabla Telesuc estudiante en la misma instancia del esquema que tenemos por defecto, podríamos utilizar la siguiente consulta. Aquí tenemos. ¿Qué es lo que pasa con esta instrucción? Que ella es un tanto peligrosa. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es, o peligrosa no, problemática, no sé cómo decirla. Ella lo que hace es crear una nueva instancia para guardar allí los datos dentro de la tabla, de esa tabla de la base de datos. Es decir, que no podemos utilizar un nombre de tabla que esté repetido. En ese caso, por ejemplo, los datos de la tabla 1 que estaba en esa base de datos, lo queremos mover todos a la tabla 2, a la tabla prueba, que no existe, y él la crea durante el proceso. Entonces fíjense que esta instrucción no puede usarse de manera remota, sino que tiene que hacerse en el mismo equipo donde estamos haciendo el proceso de importación o exportación. Tampoco podemos incluir la fuente remota en nuestra consulta, es decir, no nos permite ni importar ni exportar datos remotamente, sino que debemos estar en el mismo equipo, en la misma ubicación. Si la tabla fuente contiene ciertas restricciones, índices, desencadenadores u otros elementos de ese tipo, otras rutinas especiales, estas no son transferidas a la nueva tabla de destino. Él solamente transfiere contenidos, no transfiere en sí elementos adicionales de la estructura. La columna en la tabla heredada tampoco, en la tabla creada tampoco heredará la propiedad identity de la salida de la consulta. Si la consulta select contiene una función agregada, como le dije antes, no nos va a permitir transferir funciones agregadas, cláusula join, cláusula componentes group by. Y si la columna identidad es usada en una expresión repetida, desde la fuente de datos externa va a tomarse como una sola. Vean que esta instrucción tiene varias limitaciones en cuanto a las condiciones para poder realizar la transferencia de información. Debemos cumplir con todas estas para poder que se realice adecuadamente. En cambio, el BCP no, él simplemente transfiere todo el contenido de un archivo a una tabla que ya existe y listo. La otra hace lo mismo, esta no, esta transfiere a espacios nuevos, a los cuales él adapta en cuanto a características dependiendo de lo que necesitemos en nuestra estructura que definimos para trabajar. Tenemos también como otra herramienta, pero ya esta es más de tipo gráfico, el asistente SQL para importación y exportación. Vean que para acceder a este elemento, para realizar el proceso mediante ese asistente, hay varias formas de iniciarlo. Puede ser desde el menú de inicio, puede ser desde línea de comandos, puede ser desde una aplicación denominada SQL Server Manager Studio, o puede ser desde Visual Studio, es decir, a través de otras aplicaciones construidas en Visual Studio. Es decir, esta es la que presenta el mayor rango de posibilidades de uso, de acceso. Al utilizar este asistente de importación y exportación,
debemos asegurarnos de tener los permisos adecuados, porque si no vamos a tener conflictos cuando intentemos hacer dichos procesos. Este asistente utiliza lo que es el Server Integration Service, SSIS, para lo que es la copia de datos, lo cual crea un paquete en la memoria mientras que se configuran las opciones del asistente. Quiere decir que él empaqueta los datos desde el momento que comenzamos a trabajar, va preparando su paquete para en el momento que ya terminemos con nuestra configuración hacer más rápida la transferencia, solamente cumpliendo con los parámetros que les fuimos indicando en el camino. Entonces vamos a ver entonces cómo son las herramientas de importación. Ya hablamos de SQL Server, que es una aplicación de tipo comercial. Vamos a hablar ahora de MySQL, que es entre comillas una aplicación libre. Como les dije antes, MySQL fue adquirido por Oracle, lo cual ha hecho que vaya perdiendo con el tiempo ese carácter libre que fue el que le dio su vigencia desde un principio. Actualmente el nuevo proyecto que se está desarrollando para que ocupe ese vacío que dejó de tipo libre el MySQL se llama MariaDB, que es un nuevo sistema desarrollado por los mismos creadores de MySQL, cuyas características externas son prácticamente las mismas. Lo que cambia en sí es el motor interno de trabajo, ya que los comandos SQL son de dominio público. No hay ningún problema en cuanto a eso. Lo que sí no pueden utilizar ellos es la misma mecánica de trabajo que ya le vendieron a la empresa Oracle. Entonces vamos a ver como primera herramienta de importación y exportación en MySQL tendríamos el PHP MyAdmin. ¿Cómo hacemos para exportar una base de datos en este sistema? Debemos utilizar la opción cuando queremos migrar un alojamiento o requerimos importar la base de datos a un nuevo alojamiento, o simplemente también la podemos usar para copias de seguridad. ¿Cuáles son nuestros pasos en este caso? En primer lugar, accedemos al PHP MyAdmin con los datos de acceso adecuados. No les voy a pasar en este momento para hacerlo paso a paso en pantalla. Lo más probable es que la próxima semana revisemos un poco en cuanto a eso, porque mi equipo sufrió ciertas fallas recientemente y perdí todos mis archivos descargados, mis datos, etcétera. Entonces estoy en ese proceso de reconstrucción del sistema y por eso no he podido implementar todas las funciones hasta el momento. Estoy trabajando con las que ya están implementadas. Menos mal que ya pude reconstruir, por ejemplo, sus clases del día, los exámenes, etcétera, que era lo que tenía con mayor urgencia al momento. Una vez que estamos en el PHP MyAdmin con nuestros datos de acceso, seleccionamos la base de datos que queremos exportar. Vamos a ver si me permite, si el sistema me permite. Déjenme minimizar aquí y déjenme ver si puedo instalar de una vez esa aplicación, porque me parece que hace falta que vayan viendo lo que estamos diciendo. Vamos a ver si me deja instalar sin que se me cuelgue. Mira que esto no pesa mucho, el PHP MyAdmin. ¿Cuánto pesa? 30 megas. Vamos a ver vamos a darle un pequeño descanso, muchachos, 5 minuticos para instalar la aplicación y puedan ver la demostración. Si les es posible, instálenla ustedes también. Pueden usar el SAN, pueden usar el OneServer, pueden usar cualquier versión que les resulte adecuada. Yo uso por lo general, en este caso, el OneServer 2.2e, que es una versión bastante reciente y me agrada más que el SAN.
Vamos a esperar 5 minuticos de descanso mientras que se instala la aplicación y así nos vamos ajustando todos.